Hola, soy Laura Camila Díaz Delgado y hoy les voy a hablar acerca de las identidades trigonométricas. En la primera parte de este video quiero tratar 5 puntos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de ellas. Primero, ¿qué son las identidades trigonométricas? El término identidad trigonométrica hace referencia a una igualdad que se forma con funciones trigonométricas y que es verdadera para cualquier valor de ángulo. Las identidades trigonométricas se clasifican en identidades fundamentales, identidades de suma y diferencia de ángulos, identidades para ángulos medios y en identidades para ángulos dobles. Segundo, ¿cuáles son sus aplicaciones? Se usan en su mayoría en las áreas relacionadas con la física y las ingenierías, en el estudio de fenómenos periódicos y propagación de ondas. Las identidades trigonométricas sirven para plantear una misma expresión de formas diferentes y se usan comúnmente cuando se necesita simplificar expresiones que tienen funciones trigonométricas. Tercero, ¿cuáles son las identidades trigonométricas fundamentales? Son las recíprocas, que se encuentran en la primera tabla, las de cociente, de la segunda tabla, y las pitagóricas, de la tercera tabla. Cuarto, ¿cuáles son las identidades trigonométricas para la suma y resta de ángulos? Son 4. La primera es el seno de la suma de ángulos. La segunda, el seno de la diferencia de ángulos. La tercera, el coseno de la suma de ángulos. Y por último, el coseno de la diferencia de ángulos. Quinto, ¿cuáles son las identidades trigonométricas de ángulos dobles? Son 3. La primera es la del doble ángulo de seno. La segunda es la del doble ángulo de coseno. Y la tercera es la del doble ángulo de tangente. Cabe aclarar que de las identidades anteriormente mencionadas se pueden derivar diferentes funciones dependiendo de la necesidad que tengamos en cada ejercicio. En esta segunda parte del video desarrollaré paso a paso los ejercicios de demostración de identidades número 37, 53, 79, 81 del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, sexta edición. El ejercicio 37 dice: tangente del ángulo más cotangente del ángulo es igual a secante del ángulo por cosecante del ángulo. El primer paso que se debe hacer es escoger con qué lado vamos a trabajar. En este caso es el lado izquierdo. Después se debe convertir todo aquello que no sea seno y coseno en términos de estas funciones utilizando las identidades recíprocas o de cociente. El siguiente paso es realizar el procedimiento de suma de fracciones. Luego se analiza que en el numerador queda una de las identidades pitagóricas fundamentales y por lo tanto se reemplaza por 1. Como siguiente paso separamos la fracción en 2 como se muestra en pantalla. Y finalmente se reemplazan las fracciones del lado izquierdo por las identidades recíprocas a las que corresponden. Por lo tanto, al verificar todos los pasos de la simplificación del lado izquierdo de la identidad, las expresiones son equivalentes. El ejercicio 53 dice: 1 menos coseno del ángulo sobre seno del ángulo es igual a seno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Como primer paso, escogemos el lado izquierdo para trabajar. Luego, haciendo un análisis, nos damos cuenta que para que podamos tener el término seno en el numerador, debemos hallar la forma de lograr armar una diferencia de cuadrados perfectos, y esto se realiza multiplicando por 1 más coseno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo, sin alterar la expresión, ya que el número sobre el mismo número es igual a 1, y multiplicar por 1 da el mismo número. Ahora se reemplaza en el numerador la expresión que hay por la identidad pitagórica derivada. Como último paso se cancelan los términos iguales en el numerador y en el denominador quedando como aparece en la pantalla. Por lo tanto, al verificar todos los pasos de la simplificación del lado izquierdo de la identidad, las expresiones son equivalentes.
El ejercicio 79 dice 1 sobre secante del ángulo por tangente del ángulo más 1 sobre secante del ángulo menos tangente del ángulo es igual a 2 por secante del ángulo. El primer paso es escoger con qué lado se va a trabajar, en este caso el lado izquierdo. Luego se realiza la suma de fracciones y se tachan los términos tangente, ya que restar tangente menos tangente es igual a 0. Y también en el denominador se encuentra la solución de una diferencia de cuadrados perfectos, por lo que se reemplaza por secante del ángulo al cuadrado menos tangente al cuadrado del ángulo. Posteriormente se evidencia que en el denominador queda una identidad derivada de las pitagóricas, por lo que se reemplaza por 1. Por lo tanto, al verificar todos los pasos de la simplificación del lado izquierdo de la identidad, las expresiones son equivalentes. El último ejercicio es el 81, que dice que tangente del ángulo más cotangente del ángulo, todo eso elevado al cuadrado, es igual a secante del ángulo al cuadrado más cosecante del ángulo al cuadrado. El primer paso es escoger que vamos a trabajar con el lado izquierdo, porque es el que más términos tiene para operar, y posteriormente se reemplazan los términos que no sean seno y coseno por estas funciones usando las identidades recíprocas fundamentales. Ahora se realiza la suma de fracciones y nos damos cuenta que en el numerador queda la identidad trigonométrica fundamental y se reemplaza por 1. Luego se separa la fracción manteniendo las elevadas cada una al cuadrado por aparte. Y por último se reemplazan las fracciones por las identidades recíprocas. Por lo tanto, al verificar todos los pasos de la simplificación del lado izquierdo de la identidad, las expresiones son equivalentes. Voy a explicar el estudio gráfico de las identidades trigonométricas. El primer ejercicio es el 37, en el que si graficamos primero el lado izquierdo de la igualdad, es decir, tangente del ángulo más cotangente del ángulo, y luego el lado derecho de la igualdad, es decir, secante del ángulo más cosecante del ángulo, nos damos cuenta que queda una misma gráfica, es decir, que queda la gráfica del lado izquierdo sobre la gráfica del lado derecho, y así nos damos cuenta que sí es una igualdad. El segundo ejercicio es el 53, en el que al graficar el lado izquierdo de la igualdad, es decir, 1 menos coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, y al graficar el lado derecho de la igualdad, seno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo, nos damos cuenta que queda una sola gráfica, y así comprobamos que es una igualdad. El siguiente ejercicio es el número 79, en el que al graficar el lado izquierdo, es decir, 1 sobre secante más tangente del ángulo más 1 sobre secante del ángulo menos tangente del ángulo, y al graficar el lado derecho, es decir, 2 por secante del ángulo, queda una misma gráfica, por lo tanto se comprueba que es igualdad. Y el último ejercicio es el 81, en el que al graficar el lado izquierdo de la igualdad, es decir, tangente del ángulo más cotangente del ángulo, todo eso elevado al cuadrado, y el lado derecho de la igualdad, es decir, secante al cuadrado del ángulo más cosecante al cuadrado del ángulo, nos damos cuenta que también queda la misma gráfica y por lo tanto es una igualdad. Muchas gracias.